Bienvenidos de nuevo. Este es el segundo video del cuarto capítulo. Procedamos con los fundamentos de la alimentación de nuestros circuitos. Como verán, hay numerosas soluciones disponibles para hacer que su electrónica funcione. ¿Crees que cada solución será óptima para cualquier circuito? Esta es una muy buena pregunta y volveremos a responderla al final del video. En el video anterior, conocimos la placa de pruebas donde podemos construir circuitos con componentes de orificio pasante. Necesitamos dar electricidad para su funcionamiento. Necesitamos una fuente de voltaje. Tenemos varias formas de alimentar un circuito. Puedes elegir celdas galvánicas bien conocidas de la vida cotidiana o baterías recargables ecológicas. Y los acumuladores. Sin embargo, ahora elegimos otra forma que es menos conocida. Para aquellos que no han construido circuitos hasta ahora, la fuente de alimentación de laboratorio es familiar, tal vez solo de las clases de física en la escuela secundaria. El término laboratorio se refiere a una estructura utilizada para la experimentación, el desarrollo y el bricolaje. El siguiente tema es la alimentación de laboratorio. La fuente de alimentación de laboratorio convierte el voltaje de CA de la red eléctrica en un voltaje de CC. Entendido. También es posible controlar el voltaje eléctrico entre los terminales y el límite máximo de la corriente que fluye a través del circuito. Lo veremos. No solo es útil porque nunca se agota, sino que tiene varias otras ventajas sobre una batería simple. Por supuesto, si ya tienes un dispositivo similar, siéntete libre de usarlo. No solo el que se muestra en el currículo. Esas fuentes de alimentación no son realmente amigables con el presupuesto. ¿Qué pasa si no tengo uno en casa? ¿Hay alguna manera de que pueda reemplazarlo? Desafortunadamente, no completamente, pero con el debido cuidado, puedes usar una fuente de alimentación enchufable. Este dispositivo también puede suministrar el voltaje correcto para los circuitos en los videos, pero no tiene opciones de configuración ni la función de límite de corriente que se presentará más adelante. En episodios posteriores, con una función de apagado, el límite de corriente es una característica de protección muy importante, especialmente para los principiantes en electrónica, ya que puede ayudar a proteger los elementos del circuito en caso de un circuito ensamblado incorrectamente. En caso de un error en la conexión, se darán más detalles en breve. Si te interesa aprender más sobre el fascinante campo de la electrónica, necesitarás una fuente de alimentación de laboratorio, ya que es una herramienta útil. Antes de conocer la fuente de alimentación de laboratorio, examinemos más de cerca la fuente de alimentación enchufable, recomendada como alternativa. Como su nombre indica, es una fuente de alimentación que se puede enchufar directamente a un tomacorriente. El dispositivo mostrado en el currículo produce un voltaje de CC constante de 12 voltios entre sus terminales y puede suministrar al circuito conectado un máximo de 1.2 amperios de CC. Con estos parámetros, es capaz de operar todos los circuitos examinados en este currículo. El terminal de la fuente de alimentación enchufable es un conector circular de dos polos que no se puede conectar directamente a la placa de pruebas. Necesitarás un adaptador. El adaptador consiste en un enchufe capaz de recibir el conector de la fuente de alimentación y un contacto de 2 pines que se puede insertar en la placa de pruebas. Cuida la polaridad de los pines. El polo exterior de la fuente de alimentación enchufable es el polo negativo y el polo interno es el polo positivo. Por lo tanto, es recomendable conectarlo a la placa de pruebas para que la polaridad se pueda leer directamente desde la barra de alimentación. Si ya has conectado con éxito la fuente de alimentación a la placa de pruebas, pruébalo. Consigue una resistencia de alta potencia, máxima 5 vatios, de 47 ohmios. Afortunadamente, tengo uno. Ten cuidado al ensamblar el circuito, porque no debe mantenerse encendido por mucho tiempo. Durante su funcionamiento se genera un calor significativo, así que puedes quemarte y dañar la placa de pruebas también. Dobla las patas de la resistencia. Luego insértalo en la placa de pruebas. Luego, conéctalo a la fuente de alimentación con 2 cables. Una resistencia no es sensible a la polaridad, así que puedes conectarla a la fuente de alimentación como desees.
David, conecta la fuente de alimentación. ¿Estás seguro? Bueno, veremos cómo se calienta. Estoy deseando que llegue. Ahora puedo sentirlo. Como pueden ver, estos 10 a 15 segundos, hay tiempo de sobra para demostrar cómo funciona el circuito. David, por favor desconecta la fuente de alimentación. En poco tiempo, la fuente de alimentación puede calentarse hasta 100 grados Celsius. No mantengas el circuito encendido por mucho tiempo. En el segundo capítulo, aprendiste sobre la resistencia con la que los electrones en movimiento, o el flujo de corriente, chocan con los núcleos estacionarios. Por lo tanto, parte de su energía cinética se libera al medio ambiente en forma de energía térmica. En términos técnicos, se disipa. El hecho de que esta resistencia esté clasificada para 5 vatios significa que es capaz de disipar esa cantidad de calor generado por la potencia eléctrica sin sufrir ningún daño. Las resistencias en forma de cilindro son de menor potencia, tienen una pequeña capacidad de calor y son capaces de disipar calor en una superficie más pequeña. David, ¿puedes mostrarles también? Claro, afortunadamente. También tengo algunos de estos. Gracias. Basándonos en la fórmula aprendida en el segundo capítulo, podemos calcular la potencia eléctrica en este caso, ya que sabemos que tiene un voltaje de 12 dB, en corriente continua, y un valor de 47 ohmios. La potencia se puede calcular con la fórmula P igual a U al cuadrado sobre R, nos da 3.06 vatios. Y esto puede causar una cantidad considerable de calor, como también puedes sentir. Ahora, examinemos nuestra fuente de alimentación de laboratorio en detalle. La fuente de alimentación de laboratorio recomendada se describe a continuación, pero lo que has escuchado es generalmente cierto para la mayoría de las fuentes de alimentación de la misma categoría. Si no estás usando este tipo, también vale la pena estudiar esta sección, porque las características probablemente sean muy similares. Para familiarizarte con ello, primero tienes que configurar la fuente de alimentación. Para hacerlo, David, por favor conecta el extremo apropiado del cable de alimentación en el enchufe en la parte trasera de la fuente de alimentación del laboratorio. Y conecta el otro extremo en el enchufe de la pared. Se recomienda leer el manual de instrucciones de la fuente de alimentación. La fuente de alimentación puede producir un voltaje máximo de 30 papi. Entre sus terminales, que puedes leer con una resolución de décima de voltio desde la pantalla. Tú puedes leer sobre el editor en la descripción. La corriente máxima de salida puede ser de 5 amperios, que se puede leer con precisión como cientos de amperios. A partir de aquí, los controles individuales se identifican según la numeración que se muestra en la figura. También le pediría a David que se los muestre en la práctica. Puedes encender la fuente de alimentación con... Puedes conectar la fuente de alimentación a la placa de circuito, enchufando el conector banana en los conectores número 8 y número 9. En el medio del panel hay 4 controles que son resistencias de valor variable, o los llamados potenciómetros, o POTS, para abreviar. Potenciómetros o en corto POTS. Por un lado, puedes controlar el voltaje entre los terminales de la fuente de alimentación, también llamado voltaje terminal, y por otro lado, puedes establecer el límite de corriente, es decir, el flujo máximo de corriente que queremos permitir entre los terminales. Puedes ajustar el voltaje entre las salidas con los potenciómetros número 4 y número 5, y la corriente con el número 2 y el número 3. El término curso indica que los potenciómetros número 5 y número 3 pueden controlar el voltaje terminal y el límite de corriente en grandes pasos. Y con los potenciómetros finos número 2 y número 4 puedes ajustar las mismas cantidades con pequeños pasos. Primero, realiza el control grueso y luego la calibración fina. La sección de visualización número 6 muestra el voltaje entre las salidas en voltios, y abajo se puede leer el flujo de corriente suministrado por la fuente de alimentación en amperios.
La sección de visualización número 7 te indica en qué modo está funcionando actualmente la fuente de alimentación. Estos son CB y CC, y nos familiarizaremos más con el significado de estos acrónimos en detalle más adelante. Nos conoceremos en detalle en los próximos episodios. El conjunto de puntos consecutivos proporciona retroalimentación gráfica sobre la intensidad de corriente suministrada. Puedes conectar los terminales de la fuente de alimentación del laboratorio a los circuitos de muchas maneras si trabajas en la placa de pruebas. También puedes usar el cable proporcionado para la fuente de alimentación del laboratorio para este propósito. En un extremo hay un conector de banana y en el otro extremo hay una pinza de cocodrilo. También puedes sujetar las pinzas de cocodrilo directamente a los terminales de los componentes. David, ¿solo puedes mostrar este cable? Por supuesto, puedo. Gracias. Para mayor claridad, si haces dos cables que están pelados en ambos extremos, puedes sujetar las pinzas de cocodrilo en un extremo y luego empujar el otro extremo en las barras de alimentación de la placa de pruebas. Con la polaridad correcta. Presiona el botón esquina izquierda, la polaridad es correcta. Es muy importante asegurarse de que las pinzas de cocodrilo o los extremos de los cables no se toquen accidentalmente, porque entonces provocarás un cortocircuito en la fuente de alimentación. En este caso, también debes prestar atención a la cantidad de corriente que fluye a través de los cables delgados. Los conductores dentro del cable y de la placa de pruebas pueden calentarse mucho, incluso con solo unos pocos amperios, de modo que el aislamiento del cable o el plástico de la placa de pruebas pueden derretirse. En el caso de los circuitos incluidos en el currículo, no tienes que preocuparte por estos problemas en condiciones de funcionamiento normal. Ahora conectamos la fuente de alimentación a la placa de pruebas. Veamos cómo configurar el voltaje. Primero, desconecta los cables de la fuente de alimentación y enciéndela. Mira eso. Asegúrate de que el límite de corriente no esté configurado en 0, para que los potenciómetros de limitación de corriente no estén completamente girados hacia la izquierda. Como puedes ver, la pantalla está mostrando un voltaje, pero la corriente es 0, ya que no has conectado nada a los terminales. Ni siquiera has firmado nada para las audiciones todavía. Intentaré practicar. Para practicar, intenta ajustar diferentes voltajes en los terminales. Luego, lleva el voltaje del terminal al mínimo, lo cual puedes verificar ya que la pantalla no muestra voltaje. Inserta una resistencia de 68 ohmios y 10 vatios en la placa de pruebas y conecta sus terminales a la salida de tu fuente de alimentación. Barato como una sombra. David, por favor, construye este cableado. Ya lo he comenzado. Ya está listo. Gracias. Ahora, te pediré que gires suavemente los potenciómetros del regulador de voltaje, configurando varios voltajes de terminal diferentes, pero que sean inferiores a 12 voltios. Está bien. Empecemos con aproximadamente 2.2 voltios. Este ensamblaje también puede calentarse considerablemente, así que no lo uses por mucho tiempo. Puedes ver que voltajes más altos resultan en corrientes proporcionalmente más altas. Así es, puedes ver que a 6 voltios la corriente está cerca de 0.1 amperios. Si quitas la carga de los terminales durante el experimento, verás que el voltaje del terminal no cambia significativamente. David, por favor, muéstranos esto. El voltaje debe mantenerse en 8.3 voltios. Con base en esto, se puede concluir que la fuente de alimentación del laboratorio mantiene el voltaje de terminal establecido de manera independiente a la carga, hasta el límite de corriente, lo cual es una gran ventaja sobre una batería simple. David, por favor, apaga la energía para que nuestro circuito no se sobrecaliente. Es posible que el voltaje en circuito abierto entre los terminales de una batería de bolsillo esté cerca del valor nominal, pero puede disminuir debido a la carga,
lo cual es especialmente espectacular cuando la batería está cerca del agotamiento total. Antes de pasar al experimento, hagamos un pequeño desvío teórico. La fuente de alimentación del laboratorio es principalmente más que una batería de bolsillo promedio, porque puede realizar con una muy buena aproximación dos bloques de construcción que existen solo a nivel teórico. Estas son la fuente de voltaje ideal y la fuente de corriente ideal. La fuente de voltaje ideal siempre mantiene el mismo voltaje en su salida, sin importar la carga. ¿Y dónde está su corriente para lograr esto? Piensa en una fuente de voltaje ideal como un reservorio que siempre mantiene el mismo nivel de agua, sin importar cuánto agua fluya fuera de él. Que siempre mantiene el mismo nivel de agua sin importar cuánto agua salga de él. La fuente de corriente ideal hará fluir la misma corriente a través de todas las cargas, de modo que el voltaje varíe con la carga. Piénsalo como un río que transporta la misma cantidad de agua cada minuto, sin importar cuán ancho o estrecho sea su lecho. Antes de continuar, voy a apagar la fuente de alimentación. No queremos causar ningún problema. Durante el experimento anterior, pudiste observar que mientras controlabas el voltaje aplicado a la resistencia de potencia, SIB se iluminó en la pantalla de la fuente de alimentación del laboratorio. Esto indicó que la fuente de alimentación del laboratorio funcionaba como una fuente de voltaje ideal, es decir, el valor de voltaje establecido se mantuvo entre los terminales, sin importar el consumo de corriente del circuito. Justo Vitali para unos pocos, hotel gasan halatan a la por. Si estableces un voltaje en los terminales cuando está sin carga, no cambia significativamente, incluso cuando se conecta la carga. La fuente de alimentación es una fuente de voltaje ideal hasta alcanzar el límite de corriente del circuito, que es de 5 amperios. En este caso, el máximo es de 5 amperios. Este modo fuente de alimentación de laboratorio es modo generador de voltaje. Estoy seguro de que ahora todos pueden ajustar el voltaje de salida deseado. Pero ¿qué pasa con el limitador de corriente? ¿Cuándo puede ser útil para nosotros? El límite de corriente de la fuente de alimentación garantiza que no fluya una corriente mayor que el valor establecido en una salida dada. ¿Cuándo se vuelve útil el límite de corriente? Primero y ante todo, si queremos proteger nuestros elementos del circuito de sobrecorriente, por ejemplo, debido a un cortocircuito. También es muy útil si no estás seguro de que todo esté conectado según tus planes. Antes, aclaremos algunos detalles sobre la estructura interna de la fuente de alimentación. Muy simplificado, el dispositivo está construido lógicamente, como se muestra en la siguiente figura. Puedes ver que hay un capacitor de buffer en las salidas. ¿Recuerdas de qué depende la energía almacenada en el capacitor? La energía almacenada en el capacitor depende de la capacidad y del voltaje en el capacitor. El capacitor de buffer es importante para el correcto funcionamiento de la fuente de alimentación, pero está ubicado después de la electrónica de control, por lo que la corriente entre sus terminales no está limitada. Entonces, si el capacitor está cargado y las salidas de la fuente de alimentación están en cortocircuito, las salidas tendrán, de repente, una corriente alta que puede dañar el capacitor. Primero, quita todo de los terminales de la fuente de alimentación. Luego, enciéndela. Luego, establece el voltaje en los terminales, por ejemplo 6V. Luego, gira los potenciómetros limitación corriente a posición izquierda. Esto establece el límite de corriente en 0. Puedes ver que se enciende CC, corriente constante, y el voltaje en los terminales disminuye lentamente a 0. Es importante esperar hasta que esto suceda, porque el voltaje en los terminales es el mismo que el voltaje del capacitor de buffer. Prácticamente puedes ver que el capacitor de buffer se descarga lentamente por la electrónica interna. Luego, corta terminales de la fuente de alimentación. Es importante esperar a que el voltaje en los terminales sea 0. Estarías cortocircuitando el capacitor cargado, lo que podría dañarlo. Ahora puedes controlar el límite de corriente. El valor de la corriente se puede leer en la pantalla. Establece el valor deseado. Ahora pongámoslo en 0.1 A.
Cuando hayas terminado con la configuración, quita el cortocircuito y verás que el voltaje en los terminales está ajustado al valor preestablecido. La corriente real es 0, pero el límite de corriente es válido. Con esta secuencia de instrucciones, has configurado la fuente de alimentación. A partir de ahora, siéntete libre de usarla. También puedes encontrarte con una fuente de alimentación donde el voltaje en los terminales no comienza a disminuir, a pesar de que hayas establecido el límite de corriente en 0. Si experimentas esto, deberías hacer lo mismo que antes, con las siguientes diferencias. En el paso 1, establece el voltaje en los terminales en 0. En el paso 3, después de cortocircuitar las salidas, establece un voltaje en los terminales. La cuestión es que no debe ser 0. Después de quitar el cortocircuito en el último paso, establece el voltaje en los terminales al valor deseado. Para probar el límite de corriente, utiliza la conocida resistencia de 68 ohmios y 10 W de potencia nominal. Establece la fuente a un voltaje de 12 W y una corriente de 0.06. Nuestra fuente de alimentación ha llegado a 0 voltios, así que ahora puedo cortocircuitarla. Gracias, David. Después de esto, cuando conectas la carga, puedes ver que la corriente fluye a través del resistor con el límite de corriente establecido y el voltaje en los terminales es menor a 12 VB. Y se enciende el modo CC. Únete, David, para la oposición. Nuestra fuente de alimentación muestra una cantidad mucho más pequeña, 5.1 para ser exactos. Aumenta el límite de corriente en pequeños pasos durante el uso, usa el potenciómetro de ajuste fino. Puedes ver el cambio en el voltaje. En los terminales es tal que la corriente correspondiente al límite de corriente establecido fluye entre las salidas al encender modo CC. Si estableces el límite de corriente por encima de aproximadamente 0.17 amperios, el modo de la fuente de alimentación cambiará. Esto se discutirá en detalle en la siguiente sección. David, por favor, sube el límite de corriente. Ahora puedes ver que el voltaje está aumentando. Y también puedes ver que después de alcanzar los 12 voltios, la fuente de alimentación cambió su modo a CB. Podemos decir que la fuente de alimentación en este modo, cuando está encendido el CC, funciona como una fuente de corriente ideal con corriente variable. Así, el voltaje en los terminales se ajusta muy rápidamente, hasta que la corriente correspondiente al límite de corriente establecido fluya entre las salidas. La energía no está fluyendo correctamente. La fuente de alimentación es... Este modo de la fuente de alimentación también se conoce como modo generador de corriente. Es importante aclarar que la fuente de alimentación solo puede considerarse como una fuente de corriente ideal en modo generador de corriente. En este caso, con un límite de voltaje de 12 VB y 68 ohmios, esto es aproximadamente 0 hasta 170. Rango 170 mA de contenido. Rango de mA. David, apaga la fuente de alimentación y quita la carga. Es comprensible que la fuente de alimentación tenga modos de generador de voltaje y generador de corriente, pero ¿qué determina cuál se utilizará? Es una pregunta bastante legítima. Para entender, quedémonos en el esquema que se ensambló anteriormente. Como pudiste ver antes, Si aumentas lentamente el límite de corriente bajo carga, puedes ver que a aproximadamente 0.17 amperios, la fuente de alimentación cambia al modo generador de voltaje, es decir, se encenderá el CB. la suscripción al aire libre se encenderá. La razón de esto es... La razón es que el voltaje en las salidas debe ser mayor a 12 voltios, para tener una corriente superior a 0.17 amperios. Y esto no puede suceder porque establecemos el voltaje máximo en los terminales, es decir, el límite de voltaje a 12 voltios. o el límite de voltaje a 12 voltios. Para resumir, podemos concluir que no es realmente necesario pensar en dos modos separados. Solo piensa,
en que estableces un límite máximo de voltaje y corriente. El funcionamiento de la fuente de alimentación está determinado por su relación mutua CB. Retroalimentación de voltaje constante indica que el voltaje entre los terminales es el mismo que el valor de voltaje establecido, y el circuito consume menos que el límite de corriente real. CC. Corriente constante indica que el límite de corriente ha entrado en efecto, es decir, el circuito consume igual al límite de corriente, y el voltaje entre los terminales es menor que el valor establecido. En este caso, el voltaje en los terminales se ajusta de tal manera que el flujo de corriente es el mismo que el límite de corriente. La misma frecuencia. Si estás usando un tipo diferente de fuente de alimentación, A continuación están las respuestas a tus preguntas. puede haber algunas diferencias en el diseño externo o en el modo de visualización, pero la diferencia más importante puede ser cómo establecer el límite de corriente. Es recomendable leer el manual de instrucciones detenidamente. Hay algunas fuentes de alimentación más caras, eso sigue mostrando el límite de corriente real cuando lo controlas. Cuando lo estableces, No necesitas cortocircuitar terminales para configurar. Un dispositivo es reconocible por el cambio de pantalla si giras los potenciómetros de limitación de corriente sin carga. espero que disfrutes del video. Al considerar qué solución de fuente de alimentación utilizar, es importante tener en cuenta el factor principal, como la portabilidad. Si la portabilidad es una prioridad, entonces una solución a batería o alimentada por batería es la opción óptima. Vale la pena mencionar que los dispositivos de fábrica vienen con una fuente de alimentación enchufable porque sus circuitos operan a voltajes y consumos de corriente conocidos. Sin embargo, si necesitas un control preciso sobre el voltaje y la corriente, una fuente de alimentación de laboratorio es la solución ideal. Esto nos lleva al final de nuestro video. Gracias por acompañarnos en este episodio. Fuente de alimentación de laboratorio y protoboard. Esperamos que hayas disfrutado de este video un poco inusual y que puedas usar lo que has aprendido en el futuro. Síguenos en Facebook, donde compartiremos noticias sobre el currículo, y nos vemos pronto en los próximos videos. Adiós.